Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. Louis Saint-Germain. El tiempo se rebobinó un poco. Todos esperaban la explicación de Tenake sobre la situación en el ruidoso tercer estadio de artes marciales. Tenake se humedeció los labios una vez y les dijo a los estudiantes con voz rígida: iré directo al grano. Actualmente, la Academia Akane está siendo atacada por un Shirogane llamado Leonard Van Persie, miembro de Six Wings. Al escuchar eso, los estudiantes se volvieron aún más ruidosos. Entre ellos, había una voz gritando porque, Flash Sword, Leonard es parte de Six Wings. A pesar de que ese nombre sonaba algo familiar, Satsuki le preguntó a Shizuno junto a ella. Él es famoso. Una vez fue secuestrado por, Invisible. El Shirogane más fuerte de la división americana. Entonces, ¿por qué es miembro de Six Wings? No es extraño. No fueron todos aquellos que fueron secuestrados por, Invisible, convertidos en un clase espíritu maligno. Lo persuadieron después de ser arrastrado o el incidente del secuestro fue un truco para desaparecer porque llegaron a un acuerdo desde el principio. ¿Cuál será? La verdad estaba en la oscuridad. Pero en cualquier caso, el hecho de que una persona problemática estuviera conspirando con los Six Wings era inquebrantable. Silencio. Repito, si se quedan aquí, estarán a salvo. No se preocupen por nada. Izuru-kun ya se apresuró a ir a la escena. Además, la directora de la escuela se ha puesto en contacto con la división estadounidense. Ella convocará a Aimura-kun con transportal. Debido a la siguiente explicación de Tenake, todos los presentes dejaron escapar grandes gritos de alegría. Satsuki y Shizuno se abrieron paso entre los estudiantes emocionados de repente, y se dirigieron hacia Tenake. Si el capitán fue, por favor déjenos ir también. Hicieron una afirmación razonable como miembros de Strikers. Manako también vino a su lado, tal vez sus sentimientos probablemente fueran los mismos. Por supuesto, parecía haber dejado de lado su enojo hacia Satsuki. Verás, Ranjou-san. Sería mejor si todos se quedaran en este lugar hasta que Moroha-kun llegue, pero Sensei irá, ¿verdad? Eso es. No debemos dejar que Izurugi-kun vaya solo, y si los miembros de Six Wings realmente vienen, querremos capturarlos por todos los medios posibles. Actualmente, las divisiones de cada país los buscaban frenéticamente, pero Six Wings no les iba a permitir tener ninguna ventaja. Si pudieran capturar a alguien como Leonard, eso sería exactamente una pista. Deberíamos golpearlos con todas nuestras fuerzas. Esto es tan importante como la subyugación de Metaphysicals, o mucho más importante, debería decir. Manako, quien por lo general era callado y reservado, insistió con fuerza. Satsuki la miró y asintieron con la cabeza la una a la otra. Tenake vaciló aún más para decir algo. Sin embargo, mientras contemplaba, se podían escuchar fuertes sonidos de batalla desde fuera del estadio de artes marciales. Ya estaba justo al lado de ellos. El sonido de rugidos enojados y artes oscuras se dispararon desordenadamente. Parecía que alguien más que Izurugi había salido. No fueron solo los profesores. La predicción de Satsuki le dijo que otros miembros regulares de Strikers también deberían estar peleando. Entendido. Vamos juntos. Tenake decidió y los profesores de la clase 2A4 y 3A3 también estuvieron de acuerdo. Junto con Satsuki, Shizuno y Manako, un total de 6 personas salieron. Sus compañeros lo siguieron con la mirada hasta que se perdieron de vista con fuertes gritos de aliento. Idiota, tú también vienes. Mientras se dirigían a la salida, Satsuki se refirió a Shizuno de una manera mezquina para distraerse de la ansiedad. Eso es obvio, ¿no? La esposa que fue dejada sola por su esposo. ¿Quién es el esposo y quién es la esposa?
En serio, es vergonzoso cuando no es Elena-san. Shizune dijo en un tono serio. Sí, Silesia, que era una experta en batallas SVS, estaba allí, entonces sin importar quién fuera su oponente, ella se ocuparía de ellos en un abrir y cerrar de ojos, incluso si fueran de rango S. Sin embargo, 1-2, la clase en la que estaba inscrita, y 2-1 y 3-4, estaba en las montañas a 30 kilómetros de aquí para entrenar al aire libre hoy. ¿No están Taketsuru-senpai y Nosada-senpai también? Sí. Y Manendo-senpai también. Ya nos hemos puesto en contacto con las clases que realizan entrenamiento al aire libre. Sabina-san y los demás también deberían venir aquí. Satsuki se sintió animada por las palabras de Tenake. Pero hasta entonces, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo solos. Y Tsurugi-senpai está aquí, así que no hay necesidad de ser tan pesimista. Satsuki también estuvo de acuerdo con las palabras de Shizune. Eso la hizo darse cuenta de inmediato de que era una idea a medias. Satsuki abrió la puerta de salida como si fuera a enviarla volando y salió corriendo primero. Swish su piel fue acariciada por un aire terriblemente caliente y desagradable. Dispara. Justo cerca de ellos, resonó la orden de Tokiko. Una unidad mixta de kuromas de strikers y maestros disparó Incinerate, el tercer rango de llamas. Esa era la razón por la que la atmósfera estaba caliente. Ya se había convertido en un campo de batalla justo afuera del estadio de artes marciales, y un olor a aire quemado estaba generalizado. Las artes oscuras de las llamas disparadas por Tokiko de rango B, Doujima y 3 maestros y el Takenaka de rango se explotaron violentamente. En el centro del feroz estallido de llamas estaba un monstruo hecho completamente de hielo. Tenía unos 3 metros de altura. Un centauro de aspecto extraño con la forma de un caballo en la parte inferior del cuerpo y un hombre león en la parte superior del cuerpo. Al ser golpeado por los 6 ataques de arte oscuro de tercer rango al mismo tiempo, la superficie de su cuerpo tenía un increíble poder antimágico, por lo que solo se derritió un poco. ¿Qué? ¿Es un metaphysical? No, es un golem. Uno de los profesores de la unidad mixta de kuromas respondió a la voz de sorpresa de Satsuki. Satsuki no sabía en detalle quién estaba a cargo de los de tercer año, pero era un kuroma con una mentalidad académica y su nombre era Kurai. Fue en octubre pasado cuando Charles lideró Les Elements y atacó. Pudieron capturarle Liquid el golem de limo de Emilien ileso, pero fue este maestro el que se llenó de alegría en ese momento. Porque hay un golem aquí, no fue un Shirogane quien atacó. No está claro, asumimos que hay un kuroma acechando cerca, Ranhou. El que respondió a continuación fue Tokiko. Dirigió su heroica espalda hacia Satsuki y se enfrentó al aterrador golem. Su experiencia de combate y liderazgo comandaron la unidad mixta de kuromas además de los maestros. Como se esperaba de una mujer talentosa que reinaba como la vicecapitán demonio y era parte de la generación dorada. Solo dejó que el capitán fuera hacia Leonard. Momochi está ahí, así que harán algo por él. Si no lo hacen, estaremos en problemas. Al mismo tiempo, tenemos que hacer algo con este tipo por nuestra cuenta. Aunque su voz era áspera, su tono siempre era tranquilo, frío y sereno como el de un soldado. Lo apremiante que Satsuki sintió entre ellos fue su imaginación. Durante el breve diálogo, el golem de hielo balanceó sus brazos, dándose la vuelta y arrasando. La punta de sus codos se había convertido en hojas grandes, robustas y anchas, desgarrando el viento y zumbando con cada golpe. Ataques fuertes y pesados. Suficiente para entenderlo de un vistazo. Una unidad mixta de Shiroganes que constaba de 3 maestros y 2 miembros regulares de Strikers rodeó al golem y creó una línea de frente, reteniéndolo, pero cada vez que se movían las espadas grandes y anchas, se agitaban. Los profesores de la Academia Akane eran todos poderosos de rango B, pero como era de esperar, se destacaba su falta de experiencia en combate. Sabían que los golpes del golem daban miedo, pero los evitaron de forma demasiado exagerada. Por otro lado, los 2 Strikers Sugiara y Makibayashi eran valientes luchadores de rango B y Shiroganes que sobresalían en el ataque. En esta situación en la que solo 5 de ellos tenían que proteger a los kuromas detrás de ellos, no habían podido mostrar su verdadera fuerza.
A juzgar por el punto de vista de Satsuki, era evidente que era una línea de frente muy poco confiable. Fue estresante que no solo Moroha, sino también Izurugi, Sofía, Nosada, Taketsuru y Haruka no estuvieran aquí. Nos retiramos al estadio de artes marciales. Una persona propuso tal cosa mezclada con un grito. Fue el striker Takenaka. En el pasado, se lo consideraba el mejor de los de segundo año, de ninguna manera era un Kuroma sin talento, pero cuando contaba, no podía dejar de temblar. Tonto, ¿no entiendes que si hacemos eso, este golem irá tras Izurugi? Tokiko siempre le gritaba así. Es por eso que debería ser mejor contactar al capitán y quedarse adentro con todos hasta que Aimura-kun regrese. Tonto, idiota, idiota, puedes hacer algo sin Aimura, puedes pelear si no confías en él. Eres un sabior, ¿no es así? Si destrozamos este golem, todos pueden ir a ayudar a Izurugi. Entonces podremos aprehender al terrorista de Six Wings. Vale la pena correr riesgos y luchar, tiene un significado, ¿no es así? Si es así, ¿dónde está tu firme determinación? La gran reprimenda de Tokiko apuntó a Takenaka. Sin embargo, al mismo tiempo, atrajo la atención de todos. Retirarse de este lugar era imposible. No había más remedio que derribar al golem. Las palabras de Tokiko unieron la voluntad de todos, elevaron la moral y los animaron. Esa fue la razón por la que, aunque era una senpai llena de problemas y odiada por mucha gente, nadie dijo me gustaría que renuncies como vicecapitán. Te ayudaremos. Manako, quien estaba al lado de Satsuki, llamó a Tokiko. Ella era una experta en clarividencia. En otras palabras, era una Shirogane fuerte en defensa. Ese sí. Satsuki respondió en voz alta y se unió a la línea del frente con ella. Corrió hacia el frente del golem de hielo enderezándose como para llamar la atención del gigante. Cuando se interpuso entre los profesores que se acobardaron ante la increíble fuerza del casco que se acercaba desde arriba para pisotearlos, vistió prane dorado, se cruzó de brazos y lo recibió de frente. Un peso e impacto deslumbrantes. Satsuki ejerció con Goutsu por completo, lo soportó y lo superó. Inmediatamente, Manako vino a apoyarla y lanzó un ataque de corte contundente en la cabeza del golem, sacudiendo el equilibrio de la parte superior de su cuerpo. Toma, esto. Sin un momento de demora, Satsuki saltó sobre el casco desde abajo e hizo que el golem de hielo cayera. Estalló la emoción y los vítores. Viniste, Souya, Ranhou. Sugiara y los demás se emocionaron. Es demasiado pronto para estar encantados, idiotas. Junto con las palabras enojadas de Tokiko, 6 incinerate adicionales fueron tras el golem caído. Tal como dijo la vicecapitán demonio. Satsuki no apartó los ojos del golem. El golem de hielo se puso de pie mientras ardía, como si ignorara el apoyo de fuego. Mientras miraba su cara de león, Satsuki sacó la etiqueta de identificación del bolsillo de su pecho. El nombre grabado en él era el de Moroha. Cuando envió a su amado hermano mayor a Estados Unidos, intercambiaron sus etiquetas de identificación. Me aferro al nombre de Nii-sama, tener una pelea desagradable era inaceptable. Ven, Arciel. Manifestó su querida espada de la etiqueta de identificación y cortó el espíritu de lucha en su pecho. Shizuno pasó por alto la batalla con el golem de hielo desde atrás en el campo de batalla. Satsuki, dueña de una dureza que elogió Moroha, se mantuvo frente al enemigo, y gracias a eso, la línea del frente se estabilizó. Además, Manako también era de gran ayuda. El principal método de ataque del enemigo eran las hojas grandes, robustas y anchas en ambos brazos, pero los atraía turnándose con Satsuki. No importaba qué tipo de ataque fuerte viniera, ella quien era una experta en clarividencia, los evitó con un movimiento mínimo y realizó fuertes contraataques. Sin fallas como Shirogane y todas las habilidades necesarias juntas en un nivel perfecto, su estilo de lucha siempre fue estable. Además, Tenake, quien participó en la batalla, también mostró resultados. Con inquietud rodeó al golem de hielo y se dedicó a apoyar a Satsuki y Manako para que las dos hojas grandes, robustas y anchas no se concentraran solo en ellas. Mientras la línea del frente no colapsara,
el poder de ataque de Sugiara y Makibayashi también cobraría vida. Shizuno, quien pudo sentirse aliviada y observó esto por el momento, meditó mientras golpeaba el suelo con el bastón que manifestaba. Concluyó que debería buscar la identidad del enemigo. Normalmente, los golems solo pueden ser la guardia de su maestro, no. Ella confirmó la anomalía de este golem de hielo, que estaba luchando de forma independiente, con Kurai, el maestro con una mentalidad erudita que estaba cerca. Él, quien era pobre en las batallas, estaba descansando porque el maestro de 2 a 4 también participaba en el apoyo del fuego. Sí, aparte de eso, es una función inútil, entonces ¿por qué tomarse la molestia de hacerlo? Mientras asentía, Shizuno miró a su bastón. Cuando pensó en intentar agregar una función adicional a la creación del golem, hacer una investigación exhaustiva fue indispensable. Fue más eficiente dedicar el tiempo de investigación a investigar para mejorar aún más las habilidades de guardia. Sin embargo, los golems fabricados por los franceses Cradle of the Sun tienen la función de actuar de forma independiente a la orden de su maestro. Dado que tienen la sabiduría y el conocimiento profundo que han acumulado durante cientos de años, y esta es mi opinión personal, con los materiales que existen en este mundo, hay un límite para la fuerza de los golems que se pueden hacer, que me hace pensar si la dirección de agregar otros usos era la única forma en que pudieron evolucionar. Kurai explicó de una manera académica. Sin embargo, la opinión que quería Shizuno no era esa. ¿Crees que es un golem de Cradle of the Sun? No diría que la posibilidad es cero. Kurai habló ambiguamente. Shizuno tampoco pudo sacar una conclusión. La explicación más rápida fue pensar que Cradle of the Sun lo logró. Sin embargo, significaría que probablemente estaban conspirando con los Six Winds. Sería un gran problema si fuera cierto. Basado en la personalidad de Charles y la lealtad de Les Elements que llegaron a experimentar aunque sea un poco, no era posible que les echaran una mano, pero... Suponiendo que fue creado por Cradle of the Sun, surge un gran punto de incertidumbre. Como si hablara a medias para sí mismo, Kurai murmuró. La pregunta es quién es el creador de esta cosa. Este golem de hielo es demasiado fuerte. No importa cuántos incinerate reciba, no le hacen nada, está en otra liga en comparación con el golem de limo que capturamos. Para hacer un golem que sea mucho más poderoso que el golem que le liquide, el mejor alumno entre los mejores alumnos de Cradle of the Sun, hecho haciendo uso completo de técnicas secretas, ¿quién puede hacer tal cosa? Se preguntó a sí mismo en lugar de dejar que Shizuno escuchara su charla, su tono gradualmente mostraba signos de murmullos incoherentes. No había nadie que pudiera responder esa pregunta de repente. Uf. La respuesta correcta es yo. Respondió una voz. Además, fue del cielo. Shizuno no había mirado allí, pero se sorprendió y miró hacia arriba. Había un pájaro dando vueltas en el aire como si bailara silenciosamente. Un pájaro muy extraño cuyo cuerpo entero estaba hecho de plata y tenía un espejo desproporcionadamente grande en su cuerpo en lugar de una cabeza. Probablemente este también era un golem. Un golem familiar que cumplía la función de un familiar. La razón, había una niña reflejada en ese espejo. Su edad rondaba los 12 o 13 años. Pelo blanco. Vestido blanco. El color blanco de su piel que carecía de vitalidad como una muñeca. Además, llevaba guantes largos y blancos. Solo el color de sus pupilas era de azul, que la hacía ver miraba con mucho infantilismo. Era como si estuviera sentada frente a un órgano, agitando sus manos hacia ella, transmitido con una cámara de televisión desde un poco lejos, tal era la imagen en el espejo. Un placer conocerlos. Personas de la Academia Arcane. Mi nombre es Louise Saint-Germain. Soy miembro de Six Winds. La chica del espejo se presentó usando un japonés fluido. Kurai, quien la escuchó, Louise Saint-Germain. Imposible, abrió los ojos de par en par con asombro mientras hacía temblar todo su cuerpo. Shizuno también había escuchado un nombre como ese. La 9ª generación del Paris Saint-Germain. En resumen, ella fue el PSG 2 generaciones antes que Charles. Si estás viva, tu edad debería ser superior a los 100 años, ¿verdad?
Kurai criticó a la chica en el espejo. Ya sea que sea cierto o no, simplemente creerás lo que quieras. La chica que se presentó como Louise lo rechazó con una sonrisa tranquila. Un rostro maduro que no coincidía con su edad. ¿Quién puede hacer un golem como este aparte de la legitimidad del mago hereje? Tan pronto como señaló al golem de hielo desde el espejo lleno de infantilismo. Kurai se quedó sin palabras, probablemente porque sintió que sus palabras probaban la verdad por encima de todo. Hey, no digas algo que solo tú puedas entender. La voz insatisfecha de Tokiko llegó allí. Sintiendo que esta era su oportunidad de conocer la identidad del enemigo, confió temporalmente el mando de la unidad Kuroma a Doujima y preguntó. Esta chica, la 9ª generación del PSG, es una rara usuaria de golem y un monstruo aterrador. Kurai comenzó de nuevo con su explicación de orientación académica. En primer lugar, si investigas un poco sobre Cradle of the Sun, verás lo extraordinario que fue el primer PSG. Ese hombre, durante su vida, sentó las bases de la estructura, la inteligencia y el sistema técnico de Cradle of the Sun. En particular, nadie más que la primera generación ideó una fórmula secreta para hacer golems utilizando solo materiales de este mundo. Ni siquiera la emperatriz del rayo de Rusia o Aimura-kun pueden lograrlo. Uf, eso es correcto. Dado que no hay bestias mágicas ni bichos malditos, ni piedras mágicas ni árboles espeluznantes, es difícil hacer golems. La chica del espejo lanzó una interjección como si estuviera bromeando. Y Louise es celebrada como el regreso de la primera generación y es una genio que hizo progresos en la investigación de golems durante mucho tiempo con respecto a Cradle of the Sun. La mejor generación. Si me preguntas, creo que el apodo de la legitimidad del mago hereje le queda bien. Charles, la generación más fuerte, que se centró demasiado en la búsqueda de técnicas de combate, debería llamarse la herejía del mago hereje. Kurai tragó saliva. Sin embargo, como jefe de la organización, no hay duda de que Charles es PSG. Louise no se preocupaba por su entorno si era por el bien de la investigación de los golems. No pensaba en sus subordinados como subordinados. Hablaban de ella a sus espaldas, diciendo que su sentido de la ética todavía se quedaba corto en el oscuro mundo de la magia. Por lo tanto, escuché que fue derrotada por Gai, la 10ª generación. Uf, eso es correcto. Aunque lo crié personalmente, los humanos, a diferencia de los golems, traicionan a sus amos. La chica del espejo se rió del espantoso pasado como si estuviera hablando de la fuerte lluvia que cayó ayer. Pero fue conveniente para mí. Fue un momento en el que sentí más problemas que beneficios cuando era PSG. Al fingir que estaba derrotada, desaparecí y me volví libre. Hace 6 años, después de investigar a mi gusto mientras viajaba libremente, finalmente encontré el mejor material. ¿Sabes lo que es? Louise preguntó inocentemente. Kurai no pudo responder de inmediato. Cruzó los brazos desesperadamente con una mirada desesperada, estaba perdido en pensamientos profundos. Entonces, en lugar de él, respondió Shizuno. La pista fue esa vez, hace 6 años. A saber, el metapisical, correcto, One-san. Louise la elogió con entusiastas aplausos. No importa cuántas veces repetí la investigación en este planeta donde no hay bestias mágicas, piedras mágicas, árboles espeluznantes o bichos malditos, estaba frustrada porque solo podía hacer golems que eran mucho más pobres que los que hice en mi vida anterior. Entonces apareció frente a mí, el material de mis sueños, y ese es el metapisical. Emocionada, entusiasta y olvidándose de respirar, volvió a señalar al golem de hielo del espejo. Me pregunto quién puede hacer un golem así aparte de mí. Ella se jactó en voz alta. Como si estuviera mostrando un objeto raro hecho por un niño pequeño en un juego. La esencia de la charlatanería de esta bruja con forma de niña, que hablaba con fluidez sobre cosas que no era necesario decir durante algún tiempo, parecía ser un infantilismo que decía quiero presumir. Ahora, jugarás conmigo y con mi muñeca. Louise, quien estaba en el espejo, lanzó sus 10 dedos violentamente contra el órgano ***, el instrumento musical, como si eso fuera un disparador. El golem de hielo dobló repentinamente sus extremidades. Saltó.
El gigante pesado se elevó en el cielo durante muchos metros. Saltó sobre la línea del frente de los sorprendidos Satsuki y la unidad de Shiroganes y aterrizó justo enfrente de Shizuno y la unidad de Kuromas. Frente a Shizuno y los demás cuyas habilidades físicas, reflejos y artes marciales eran todas iguales a las de la gente común, levantó las hojas gruesas, grandes, robustas y anchas unidas a ambos brazos por encima de su cabeza. Satsuki y los demás regresaron en pánico, pero no fueron lo suficientemente rápidos para llegar a tiempo. El golem de hielo que bajó las dos espadas malvadas era más rápido que ellos. Pero fue más rápido para el bastón en manos de Shizuno cambiar de forma. Una gran serpiente hecha de hielo, aire helado y cristal o apareció una bestia mágica que debería llamarse dragón, sosteniendo ambos brazos del golem con sus colmillos y garras, protegiendo a Shizuno, su ama. Bien hecho, Nargravids. Era una obra maestra que existía en el planeta donde vivía la bruja del reino de los muertos, donde capturó un mítico dragón de hielo con Schusaura y lo usó como material. Un rango diferente a los golems creados por Les Elements no era inferior a los golems hechos con Metaphysicals. Lanzó su dura cola contra el centauro, que era el orgullo de Louise, y restringió sus movimientos con sorpresa. Solo tenía la función de proteger a su amo, pero si eso era todo, era suficiente. El delito era responsabilidad de su amo. Escribe Shizuno cantó como si cantara con una voz despreocupada. Hay un purgatorio en el reino de los muertos, hay campos en llamas en la tierra, las llamas se vuelven iguales, quema el bien, el mal, el caos y todo hasta el agotamiento, una misericordia intensa purificadora, todo el mundo muere y vuelve al cráneo, Dios abandonó a la gente, el mundo de la decadencia no ha terminado, las trompetas han sonado, la hora del juicio ha llegado, el arte oscuro de llamas de quinto rango, Black Gehenna. Un infierno de fuego negro azabache surgió del suelo e incineró al centauro de sus pies. El enorme cuerpo hecho de hielo sudaba intensamente, y tan pronto como se derritió, literalmente cayó como una cascada. Se evaporó cuando cayó al suelo. Su volumen disminuyó en un abrir y cerrar de ojos, y finalmente, se redujo a cenizas sin dejar ningún rastro. Ara. Sin embargo, las artes oscuras de las llamas no son mi especialidad. Girándose hacia Louise en el espejo, Shizuno dijo con indiferencia. Con su muñeca, su orgullo arruinado, la niña miraba atentamente con malos sentimientos, preguntándose qué cara debería poner. Uf, lo hiciste, One-san. Como era de esperar, Louise lo rechazó con una sonrisa compuesta. El maná, la velocidad de escritura y la estabilidad son buenos, no creo que nadie en Cradle of the Sun esté al nivel de One-san. Ella no estaba actuando. Fue una verdadera compostura. Shizuno de repente sintió escalofríos. Sin embargo, Tokiko y Satsuki no parecían sentirlo, ja. No pongas excusas. Tiene razón, será mejor que te vayas a casa y llores. Se burlaron de ella con burlas vulgares. Y como para echar sal sobre la herida, Tokiko, tienes bastante valor para hablar en grande. Cuando me pregunté si no se utilizó ningún metaphysical como material, y qué tan fuerte era, desapareció con un solo Black Gehenna. Jaja, un miserable que ni siquiera llega a los pies de los metaphysical. ¡Qué desperdicio de material! El metaphysical sacrificado ya debería estar llorando en su tumba. No he sacrificado nada, Akira-kun se enojaría conmigo. Después de todo, me estoy controlando, simplemente los arranqué de los cuerpos de los metaphysical, los robé, los reuní y los usé como materiales. Y sin embargo, puedo hacer un golem que sea aproximadamente una quinta parte de la fuerza de un metaphysical, así que deberías alabarme, ¿sabes? No importan las circunstancias, tus golems no dejarán de ser una mierda, bruja Louli, en estos 100 años hasta que cambiaste tu apariencia para verte tan joven, te felicito por trabajar duro para conseguir una apariencia de mierda. Fue divertido, pero ahora puedes irte a casa. Estamos ocupados. Tokiko continuó maldiciéndola como una ametralladora imparable. Louise, pareciendo estar increíblemente ofendida por ella, bien, ya tuve suficiente. Por favor diviértete con mis muñecos que llamaste mierda y averigua lo maravillosos que son. Ella le dijo con una mirada hosca como un niño cuyos juguetes fueron ridiculizados. Y todos,
Arriba. De repente, escucharon la advertencia de Tenake. Cuando Shizune también fue atraída y miró hacia arriba, había una sombra aterradora en el techo del tercer estadio de artes marciales. Un golem con la parte inferior del cuerpo de una gran araña hecha de acero y la parte superior del cuerpo de una mujer mantis religiosa. Aquí también hay uno. La advertencia de Manako voló. Cuando volvió a mirar allí, un golem con la parte inferior del cuerpo de un rinoceronte y la parte superior del cuerpo de un hombre cocodrilo apareció detrás del primer edificio de la escuela. Allí también. La voz de llanto de Takenaka. Detrás también, me estás tomando el pelo. El gemido de Satsuki. Y otro, estamos rodeados. La voz impotente de Doujima. ¿Dónde estaban al acecho? Shizune y los demás ahora estaban rodeados por 7 golems. Todos ellos daban la sensación de tener el mismo rango que el golem de hielo. Además, a diferencia del golem de hielo, que parecía ser muy débil contra un disparo y en realidad lo era, estas cosas no tenían características que pudieran ser sus puntos débiles. Era poco probable que los rechazaran con un solo gran disparo mágico. Como la calidad no funcionaba, se decantó por la cantidad. Suena como una muy mala idea. Tokiko era terca y fuerte, pero estaba claro que la fuerza había abandonado su voz. Louise se rió en un tono agudo como si se sintiera aliviada. Lo anuncio. Nuestra discusión llegó a la conclusión de que la Academia Arcane será destruida hoy. Y para eso, traje montones de muñecos de los que estoy orgullosa. Ahora, juguemos. Vamos a jugar juntos. Juguemos hasta que regresen a sus casas asterisco. Asterisco, ENT, aquí se refiere a casas como el mundo de los muertos. Ella se mofó de alegría. Y de manera bastante sádica. ¡Qué invitación tan divertida! Incluso Shizune no pudo evitar palidecer en esta situación. Buscó la identidad del enemigo y pensó en qué tipo de practicante acechaba detrás de escena y para qué debería estar preparada. Sin embargo, y como era de esperar, esto estaba más allá de la categoría de predicción. Estaba más allá del sentido común. Cuanto más poderoso era un golem, más necesitaba el maná de su maestro para seguir moviéndose. Incluso si ya existía un Nargravitz, si se concentraba solo en el suministro de maná y no usaba ningún otro arte oscuro, era posible mantener la cantidad de maná de Shizune. Sin embargo, tener 3 de ellos era más que imposible. Incluso si se balanceara al revés, el maná no sería suficiente, el suministro para preservarlos no los alcanzaría, y como resultado, los 3 volverían a tener la apariencia de un bastón. Aunque Shizune, que había confiado en su cantidad de maná desde su vida anterior, tenía potencial, Louise estaba manipulando 7 golems comparables a Nargravitz a la vez. ¿Cuánto maná tenía ella? En Tears of the Ogg, Louise comenzó sola su interpretación musical. Una marcha fúnebre por los patéticos estudiantes y profesores de la Academia Arcane. Originalmente, los órganos y pianos comenzaron con las enseñanzas de la 8ª generación que la cuidó y la crió. Louise carecía de habilidad por naturaleza. Esa era una debilidad que tenía desde su vida anterior. Gracias a eso, solo podía escribir de manera ineficiente, incluso artes oscuras de primer rango. Si se apresuraba, fallaba de inmediato. Si participaba en una batalla mágica con sabios de rango D, y lo hacía 100 veces, perdería 100 veces. Fue la interpretación musical la que superó esa falta de habilidad, y ahora que lo había estado haciendo durante 100 años, se volvió bastante hábil. Sin embargo, la escritura aún estaba fuera de su alcance. ¿Por qué? Una falta de habilidad en la que uno solo podía pensar como una maldición. Pero a Louise no le importaba mucho. Porque no importaba cuánto tiempo llevara a hacer un golem. Porque trabajar lenta, cuidadosa y seriamente y tomarse su tiempo y esfuerzo para hacerlos uno por uno se adaptaba a su naturaleza. Además, el cielo no le otorgó destreza a Louise, sino que le otorgó un talento sustituto. Una cantidad excepcional de maná. Tanto que estaba segura de que podría derrotar incluso a la emperatriz del rayo rusa. Fue otra razón por la que fue alabada como el regreso de la primera generación de PSG en lo que respecta al Cradle of the Sun.
Formen un círculo alrededor de la unidad de Kuromas. La vicecapitana, que finalmente había recuperado su ánimo habitual, ordenó con voz enojada. Satsuki tomó posición por reflejo. Manako estaba a su derecha y Nargravitz a su izquierda. Comprobando la distancia entre ellos, sintió una gran ansiedad. La línea de defensa era demasiado delgada. Como era de esperar, formar un círculo con solo 9 siroganes, más el golem de Sisuno, era imposible. Por el contrario, el número de Kuromas que había que proteger era 7, era demasiado. Tenía razón, deberíamos habernos retirado al estadio de artes marciales. Takenaka dijo algo deplorable, al estar al borde de las lágrimas. De hecho, una vez rodeados, ya no podían correr hacia el estadio de artes marciales. Los heridos no podían ser acogidos. Tenían que prepararse para lo peor. ¡Ag, idiota, tan débil! Tokiko pateó el trasero de Takenaka. Tu forma de pensar es la contraria. Estos Six Wings no parecen saber, que en esta situación en la que tenemos el estadio de artes marciales y todos se esconden allí, la Academia Akane nunca será destruida. Incluso si varios de nosotros cayéramos, no sería el final de la Academia Akane. En otras palabras, al derrotarnos, no habrá nada que perder. Y recitó el significado de luchar con una voz aún más fuerte. Al escucharlo con atención, se acercaba a la sofistería, pero en momentos de emergencia, se sentía persuasivo. Los que tengan objeción, díganlo, aquellos que quieran expresar una queja, díganlo mientras puedan, les patearé el trasero, sin embargo, si sobrevivimos, dejaré que todos me chupen los pechos como recompensa. Asterisco, puta, qué ofertón. Finalmente, Tokiko animó mucho a sus aliados con una apuesta explosiva típica de ella. Satsuki dobló su boca en forma de cana, no necesito una recompensa como esa, pero, si los profesores los chupan, recibirán una descarga disciplinaria. Todos los que intentaron reírse de la broma de Tenake fracasaron. La presión de los golems cerrando el cerco hizo que sus bocas se tensaran lentamente. Aimura-kun, por favor ven a ayudarnos pronto. Takenaka preparó un arte oscuro mientras lloraba mentalmente agotado. Al escuchar eso, Satsuki, está bien, protegeremos a todos. Gritó reflexivamente mientras miraba al golem frente a ella. Después de que gritó, las palabras que seguirían a continuación no salieron, incluso ella se sorprendió. Las palabras que Satsuki trató de decir eran tomaré el lugar de Nii-sama hasta que regrese. Las palabras que dijo tantas veces antes. Pero ahora, sentía que esto era diferente. Por eso se tragó las palabras. La voz de Lesia durante la pausa del almuerzo revivió en su mente. Sin embargo, también tienes buenos amigos, ¿no? Me gustaría que pusieras tu mano en tu pecho y pensaras esta escuela realmente no vale nada. Entonces ella dijo sus palabras de una manera diferente. Definitivamente los protegeré. Cuando terminó de decirlo, sintió los ojos de todos reunirse en su espalda. Para ser honesto, era pesado. Era demasiado pronto para ella. Aún así, desde que dijo eso, intentaría llevarlos a su espalda. Asterisco ejem asterisco y la tos de Sisuno por detrás. Como si la criticara con no hagas todo lo posible por ti misma, Satsuki, eso no es amable. Sintió que su espalda se volvió un poco más ligera. Lo dijiste bien, Ranhou. No odio a los que pueden hablar con jactancia en momentos como este. Tokiko soltó una carcajada, luego respiró hondo y gritó en voz alta. Empiecen el asalto, no dejen que el cerco se encoja más. Somos los Saviors. Bajo la orden de la vicecapitán demonio, Satsuki se motivó y desafió al golem Mantis.